Sumauru Yitakerenaka, Kami Saraki. Buenos días, alumnos, alumnas, ¿cómo están? Vamos a ver el tema de la primera unidad, que son los saludos de despedida, para que ustedes puedan finalmente saludar y despedir a todos sus familiares. En esta primera parte. Primero vamos a practicar entonces lo que son el vocabulario de la familia, empezando con el papá. Repitan después de mí. Tata. Tata. La mamá es mama. Mama. La hermana es Kuyaka. Kuyaka. El hermano Hilata. Hilata. El abuelo es Hachatata. Hachatata. La abuela Hachamama. Hachamama. Repitamos. Tata, mama, Kuyaka, Hilata, Hachatata, Hachamama. Ahora el saludo. Para decir buen día decimos Sumauru. Suma es bueno y Uru es día. Decimos Sumauru y respondemos Sumauru. Y si queremos completar más, decimos al familiar que estamos saludando. Por ejemplo, Sumauru Hilata, buenos días hermano. Y él respondería Sumauru Kuyaka, buenos días hermana. Y ahora practiquemos que con la familiar, con toda su familia. Pero tengan en cuenta que también los compañeros le pueden decir hermano o hermana, porque nosotros nos tratamos así como Aymara. Y a los mayores decimos tata o mama, aunque no sean parientes nuestros. Así que ustedes cuando llegan a la escuela también puede decir Sumauru Kuyaka o Sumauru Hilata. Hilata a sus compañeros varones y Kuyaka a sus compañeras mujeres. Ya, practiquemos entonces la familia. ¿Cómo saludarían a su mamá? Sumauru mama. A su papá Sumauru tata. A su hermana Sumauru Kuyaka. A su hermano Sumauru Hilata. A su abuelo Sumauru Hachatata. Y a su abuela Sumauru Hachamama. Veamos este video donde salen saludos para los familiares. Sumauru Hilata. Sumauru Kuyaka. Sumahaipu Kuyaka. Sumahaipu Hilata. Sumauru mama. Sumauru tata. Sumauru Hachatata. Sumauru Hachamama. Ahora practiquemos lo que es la despedida. Para despedirnos decimos Hike sin kama, que significa hasta encontrarnos o hasta luego. Y entonces decimos Hike sin kama. Y respondemos Hike sin kama. Y igual como antes, podemos decir también el familiar que estamos despidiéndonos. Por ejemplo, él diría Hike sin kama Kuyaka, hasta encontrarnos hermana. Y ella respondería a él Hike sin kama Hilata, hasta encontrarnos hermano. Ya, practiquemos saludos a los familiares. A la mamá sería Hike sin kama mama. Al papá sería Hike sin kama tata. A la hermana Hike sin kama Kuyaka. Al hermano Hike sin kama Hilata. Al abuelo Hike sin kama Hachatata. Y a la abuela Hike sin kama Hachamama. Ahora ustedes pueden hacer un video en sus casas sobre cómo están ustedes y qué están haciendo. Y empiecen sí con un saludo en Aymara a sus familiares, a sus profesores también.
Y recordemos que Yatichiri significa profesor o profesora. Entonces ella puede comenzar diciendo Sumauru Hilata. Sumauru Yatichiri. Y también van a terminar dependiéndose de Aymara. El video entonces terminaría, por ejemplo, una forma sería Hikesinkama Kuyaka, o Yatichiri, o Hilata, Kuyaka, etc. Como ustedes quieran. También puede saludar en el video, en Aymara, igual como en el video anterior. Ella va a decir entonces Hikesinkama Kuyakanaka Hilatanaka, hasta encontrarnos hermanos y hermanas. Y un mensaje: Hanio utat mistunti, no salgas de casa. Hikesinkama.